Creo que ya vamos a empezar para no dilatar más el tiempo. Y igual este va a ser un repaso muy rápido porque es un tema que de por sí es rápido. Son tres amebas de vida libre y voy a hablar esta vez solo de dos porque me dijeron que tuvieron hoy día repasos presenciales y me dijeron que puede ser que estén cansados. Hola, buenas noches. Ya, bueno, voy a presentar. Me presento. Ya, espero que se me escuche bien. Si no, cualquier cosa me avisa, por favor. Ya. Bueno, buenas noches, chicos de la base 23. Yo soy María Linda Cruz Béjar y hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de amebas de vida libre. Son tres de por sí, pero yo voy a hablar esta noche solo de dos para que puedan llevarse lo más importante en sí. Ya bueno. Primero, empezaríamos hablando sobre la taxonomía de estas amebas. Como ya mencioné, son cuatro como tal, pero la cuarta no la van a ver en su práctica, así que no vi necesario el colocarla acá. Primero, en cuanto a la taxonomía, tenemos a las tres importantes, que sería Negleria fugleri, Acanthamoeba sp y Balamutia mandrillaris. De estas tres voy a hablar sobre Negleria fugleri y Balamutia mandrillaris. Bueno, acá lo dividí según dominio, filium, clase, orden, familia, género y especie. De estas, todo esto, creo que lo que principalmente les pueden preguntar sería especies, género en sus exámenes prácticos, porque eso creo que me preguntaron a mí, si no mal recuerdo. Así que género y especie, básico que se aprendan. Y también podría ser de que podría preguntarle, a ver, mi doctor a mí me preguntó sobre clase, pero son solo dos, así que igual y si se lo aprende. Bueno, dominio eucaria, que viene de las eucariotas. Y eso es básico. Les dejé este cuadro para que ustedes ya más o menos se den una idea de cómo es. Ahora sí pasaríamos a hablar de como tal la primera ameba, que sería la ameba Niglera fugleri. Ok, va a grabarlo. No sé si se puede grabar. La verdad no sé usar mucho Zoom, pero bueno, seguiré. Bueno, primero hablaremos sobre esta ameba. Igual, después de cada expo, son dos, después de esta exposición que tengo de esta ameba, voy a hacer dos preguntas muy cortas y lo pueden responder por el chat o por el micro. Ya, ok, gracias, me están grabando. Bueno, primero empezaremos a hablar sobre generalidades. Lo básico, acá me confundí, no es género, es filium. Es este Delphinium percolozoa. Es una ameba come cerebros, devora cerebros. A esta la conocen mucho por ese nombre, la ameba come cerebros. Es, eh, es un organismo eucariota. También, principalmente, tienen que aprenderse esto, que causa la encefalitis amebiana primaria. Siempre lo van a relacionar esta encefalitis amebiana primaria con la Naegleria fugleri. Hay igual que las otras amebas que voy a mencionar, que la otra ameba que voy a mencionar, esta también está en agua dulce, en lagos, si no me recuerdo, y lagos y tierra, o estructuras de agua, como charcos de lodo, así también, y también en piscinas con una cantidad de cloro inadecuada, o sea, que no sea mm, la cantidad de cloro que permita que esta ameba pueda desarrollarse, por así decirlo. Es termófilo, ¿esto qué quiere decir? Que puede soportar temperaturas altas. En este caso, el quiste. Eso ya voy a hablar más adelante de la morfología, pero para que tengan en cuenta es que es termófilo. En cuanto a sus formas morfológicas, tenemos tres. Las más importantes serían el quiste y el trofozoito, y también se ve en su forma flagelada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta ameba
En cuanto a la incubación, nos mencionan que se demora de 1 a 14 días en incubar. Es muy similar. Los síntomas de esta patología que causa son muy similares a la meningitis bacteriana, que puede ser causada por Streptococcus pneumoniae, si no mal recuerdo, e histoplasma. Sí, es similar, sus manifestaciones clínicas son muy similares. Por eso muchas veces se les suele confundir eh, con estas meningitis de amebas con las bacterianas. En cuanto a los síntomas principales de esta patología, tenemos que causa fiebre, dolor de cabeza, letargo, náuseas y vómitos. Ya cuando va evolucionando, por así decirlo, causa síntomas más graves como la confusión, la rigidez de la nuca, que va a ser característica de una meningitis. También fotofobia, que es este miedo, dolor al momento de eh, tener focos de luces muy deslumbrantes. También causa convulsiones, anomalías en uy, sí me acuerdo, hoy, en en los nervios, sino, creo que sí, son los nervios. Ay, perdón, me confundí esa parte. En cuanto a la PAM, que serían las siglas en inglés, la encefalitis amebiana primaria, esta va a tener esta secuencia. Va a ser rápida, va a causar primero un coma y una muerte. O sea, la patología, la patogenia de la enfermedad como tal, el paciente va a entrar en coma y va a morir. No es muy común que el paciente que esté infectado por esta ameba sobreviva, por lo mismo que es muy rápida su evolución y su diagnóstico es muy lento. Entonces, ese también es un contra. En cuanto a la morfología de esta ameba, tenemos tres formas. La forma de quiste, que ya lo mencioné, que es la forma a la que se le conoce mejor como la forma resistente. ¿Esto por qué? Porque como ya mencioné, este organismo es termófilo. Entonces, si de por sí en la forma de trofozoito, este va a poder sobrevivir a temperaturas aproximadamente 45 centígrados, pero cuando está en su forma quística, este va a poder llegar a sobrevivir en temperaturas de hasta 65 centígrados. Entonces, sí, esa sería una característica importante del quiste, por eso se le llama también forma resistente. En cuanto al trofozoito, tienen que tener en claro que esta es la forma infectante de la ameba. Y en la forma flagelada, bueno, básicamente le da movilidad, no tiene otra función específica o característica como las otras dos. Y ahí los puse una foto para que más o menos vean cómo se ve. Ahora, en cuanto al ciclo de vida, aquí hay algo interesante. En su forma quística, al volverse este trofozoito, como ya les mencioné, este sería su forma resistente. Y al momento en el que el trofozoito esté en un ambiente de peligro, por así decirlo, va a poder volver a su forma quística. Este vuelve a su forma quística como un mecanismo de defensa, lo leí en la bibliografía, para poder, pues, tal vez soportar temperaturas más altas. Y también a su forma de flagelado. Entonces, en cuanto a su ciclo de vida, este primero vamos a ver que está como quiste, va a pasar a trofozoito y este va a entrar al hombre mediante las actividades acuáticas, nadar en los lagos, nadar en aguas poco, mmm, poco sanas, por así decirlo. Después de esto se va a dar la inoculación porque el agua va a entrar por las vías nasales y se va a dar la inoculación. Al darse la inoculación, se va a dar la penetración del epitelio respiratorio y de la mucosa olfatoria. Al darse esta penetración, este trofozoito va a migrar a la placa cribiforme, que es esta placa de aquí. No sé si la ven, sí. Es esta placa. Van a migrar a la placa por la placa cribiforme y posteriormente van a llegar al sistema nervioso central, donde van a desarrollar toda esta patogenia que voy a mencionar.
Primero, en cuanto a la patogenia, los tres principales que pues, causan al llegar al sistema nervioso central serían las hemorragias corticales, la necrosis tisular y el edema. Esto, al darse esta infección, se va a activar la respuesta inmunitaria innata, que es la que pues nosotros tenemos ya desde que nacemos, ¿no? Por así decirlo. Y otra sería la adquirida, pero en este caso la primera que se activa, por así decirlo, es la respuesta inmunitaria innata. Esta se va a dar porque van a haber ciertos factores de virulencia, así se les llama, que hacen que este patógeno pueda progresar y desarrollarse de forma más fácil. En este caso, para la Naegleria fowleri tenemos tres factores de virulencia importantes que no sé si les vayan a mencionar en su teoría, igual y sí. Tenemos primero la proteína NFA1, al óxido nítrico y a las proteínas formadoras de poros. Primero, la proteína NFA1 va a ser la encargada de la adhesión celular, de la adhesión a las células dianas, en este caso las células cerebrales. También tenemos las copas de alimentación. Estas copas de alimentación son esas estructuras a ver, ¿cómo les digo? Esas estructuras por las cuales este organismo se va a alimentar. No sé si lo mencioné, creo que no. Este organismo se alimenta de bacterias y de hongos, entonces las copas de alimentación serían como la boca de la ameba, por así decirlo, de este organismo, y mediante esta copa de alimentación se va a dar la mayor fagocitosis, una mayor fagocitosis de las células cerebrales. También, por otro lado, tenemos la producción de las proteasas, las fosfolipasas y las enzimas fosfolipolíticas que van a ser los mediadores principales de la necrosis de las células cerebrales y esta se va a extender. Eso básicamente sería su patogenia. Es más que nada quiero que se aprenda esta parte, que es de los factores de virulencia. Espero que lo mencionen en su teoría, porque son importantes. Ahora pasaríamos a hablar sobre la epidemiología. Esta básicamente es una ameba que se va a encontrar, como las otras dos, en los lagos, en las fuentes de las aguas, en las piscinas poco cloradas. A esto me refería con piscinas con una cantidad de cloro inadecuada, que permite la supervivencia o la mm, propagación de esta ameba, en este caso, y también con aguas contaminadas. En este caso, eh, los más afectados serían los niños y los adultos jóvenes, por lo mismo que los niños son las personas que más se meten a nadar tal vez a los lagos, porque pues es un método de recreación, y por lo mismo que son niños. También adultos jóvenes, entre 15 a 18, le podría decir, más o menos, de 18 más. También esto que ya mencioné, que es característico de tener un curso muy rápido y fatal, ya lo había mencionado, las personas normalmente no sobreviven al ser infectadas por esta ameba. En cuanto al diagnóstico, básicamente tienes que centrarte en que el paciente te refiera a haber tenido cierta exposición al agua dulce. ¿Esto qué quiere decir? El haberse bañado en un lago, en un río, etcétera. Y también, mediante los métodos diagnósticos que podría mencionar, tenemos, evidentemente, esto se va a hacer mediante la extracción de líquido cefalorraquídeo, me olvidé ponerlo aquí, líquido cefalorraquídeo, se va a extraer el líquido cefalorraquídeo y se va a poner directo al microscopio. Esto puede ser también por las tinciones hematoxilina y eosina, ácido periódico, tinción Giemsa o también tinción Giemsa de Grims. Creo que la más usada es la hematoxina eosina, así que pueden llevarse eso. Y por último tenemos la prevención, que va a ser la misma, creo. Bueno, no, la otra que voy a exponer van a aumentar, o voy a poner dos diferentes. En la prevención tenemos básicamente la cloración de piscinas. Esto que quiere decir que se le eche una buena cantidad de cloro a las piscinas para que no haya esta formación de las amebas ni que puedan sobrevivir. Y también se recomienda no bañarse en lagunas estancadas.
Bueno, eso sería, sí. Ahora tengo dos preguntas aquí que son muy sencillas, si me han prestado atención. La primera sería, se encarga de la adhesión a la célula diana. Mencioné mencioné uno que se encargaba. No sé si lo puedan decir por el chat, por el micro o por el chat. Si pueden. Esperaríamos 30 segundos para esa preguntita. La primera sería, se encarga de la adhesión de la célula diana. No sé si se acuerdan que mencioné una proteína que ayuda a que el trofozoito se adhiera a la célula cerebral. Lo pueden mandar por privado también, para yo leerlo. Ay, perdón, ya. Bueno, creo que no hay ninguna respuesta. Proteína F. am, sí, pero falta completar. Bueno, era la proteína NFA1, que lo mencioné. La proteína NFA1 sería la encargada de hacer que esta ameba se pueda adherir a la célula diana. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la forma infectante y qué estructura penetra? Creo que lo mencioné y lo resalté en el ciclo de vida, lo mencioné. 30 segundos también para esa pregunta, porque ya, forma infectante está bien, trofozoito. ¿Y qué estructuras penetra el trofozoito? Mencione dos. No, no es esa, no es el sistema nervioso central. Son dos estructuras, endotelio y la otra, creo que sí se acuerdan, empieza con M. Bueno, ya creo que no. Primero había mencionado que la forma infectante, sí, muy bien, es el trofozoito. Y la estructura que penetra sería el epitelio respiratorio y la mucosa olfatoria. Creo que lo puse. Sí, aquí está. Trofozoito y epitelio respiratorio y mucosa olfatoria. En cuanto a la primera pregunta, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. La proteína NFA1 se encarga de la adhesión a la célula diana. Igual, muy bien, estuvo bien. Ya, ahora la última sería esta ameba, que sería la Palamutia mandrilaris. Este es este es muy similar a la Cantamoeba SP, que no la voy a exponer hoy día. Primero tenemos generalidades de esta ameba, como las anteriores. Se van a encontrar en su mayoría en regiones cálidas. Como dato, creo que esta ameba, creo que fue la Naegleria. No, fue esta, fue la Balamutia mandrilaris. La primera vez que se encontró en un monito, en una mona embarazada de especie mandrilaris, si no mal recuerdo, en 1992. Entonces, como dato. No sé si les importa, pero como dato. Bueno, generalidades, regiones cálidas, aunque sea una enfermedad, una patología muy rara, no normalmente, pero también se ha visto casos que infecte tanto a personas inmunocompetentes, que eso qué quiere decir, que son personas que tienen una respuesta inmunitaria sana, adecuada, y también a inmunodeprimidos, que son personas que pueden tener ciertas enfermedades que repriman su respuesta inmunitaria, como por ejemplo las personas con VIH-Sida, por ejemplo, lupus, etcétera. También tenemos que las heridas de la piel son una vía por las cuales ellas pueden ingresar e infectar. Sería la vía cutánea, si no me recuerdo. También tenemos las lesiones cutáneas y las encefalitis amebiana por palamutia, van a ser las principales dos manifestaciones que se van a ver para esta enfermedad.
Igual, lesiones cutáneas, creo que tiene otro nombre, balamutiasis cutánea, exacto. Esto lo voy a mencionar más abajo. También podríamos mencionar que como generalidad, em, primero, hay dos formas. Esta puede llegar a los pulmones y puede diseminarse, o también puede ser a través de las fibras nerviosas, aunque rara vez se ha visto esto de las fibras nerviosas, normalmente suele ser por los pulmones, la inhalación. Y también se va a ver muy característico los granulomas y la necrosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta, van a tener también síntomas inespecíficos. Por eso muchas veces se suele confundir esta patología con otra, como por ejemplo en síntomas inespecíficos tenemos el dolor de cabeza, las náuseas, las mialgias y la fiebre baja. Causa como lesión cutánea la mutiasis cutánea, que ya lo mencioné, también la encefalitis amebiana granulomatosa, al igual que la acantamueva SP, que es la otra ameba. También esta va a causar, a diferencia de la negleria, esta va a causar parálisis. Va a causar parálisis, coma y muerte, pero igualmente suele ser muy rápida su evolución. Ahora, también puse una imagen radiográfica. Aquí podemos ver al granuloma que causa la balamutia. Ahora, en cuanto a la morfología de esta ameba, tenemos dos formas. La primera sería el quiste y el trofozoito. Aquí puse ciertas características. El quiste, uninucleado, solo tiene un núcleo grande. Su diámetro es de 20 micras y tiene tres capas, sí, tres capas. El ectocisto, el mesocisto y el endocisto. Este último, el endocisto, suele ser suele ser el más grueso y el más amplio, por así decirlo. Estos quistes son muy resistentes y también, bueno, en cuanto a los trofozoitos, estos son pleomórficos, tienen una forma peculiar, un diámetro de 12 a 60 micras aproximadamente. Tiene un núcleo grande, aunque acá no se note, en el microscopio sí. Esta es una toma microscópica anatómica, creo se le dice, pero acá no se nota bien. Pero sí tiene un núcleo grande, no es flagelado. Esto sí tiene que tener muy en claro que no es flagelado, pero tú preguntarás, ¿cómo es que se mueven? Bueno, estos se mueven por los pseudópodos, que son estos alargamientos del citoplasma. El citoplasma se va a medio alargar y va a hacer que pues, pueda realizar funciones motoras, como el desplazarse, por así decirlo. Se va a desplazar. Evidentemente, se va a mover mucho más lento que si tuviese flagelos, pero igual se mueve. Poco, pero se mueve. Ahora, en cuanto al ciclo de vida, este va a ser muy sencillo. Tenemos al quiste, que se convierte a trofozoito. Este trofozoito va a realizar la reproducción sexual por fisión binaria. Tienen que tener en cuenta eso, fisión binaria. ¿Y cómo va a infectar a la persona en este caso? Bueno, primero se van a ver como como en las otras amebas, van a hacerse mediante actividades acuáticas. eh, Se va a dar una propagación hematógena. Esto va a pasar así. Primero, la persona va a ir a una actividad acuática, va a inhalar el agua, o como ya lo mencioné, esto también se puede infectar por heridas abiertas. Si tú tienes una herida abierta y te vas a nadar a un lago contaminado con esta ameba, es muy probable que te infectes. Entonces, eh, supongamos que es de vía nasal. Eh, la persona lo inhala y llega a los pulmones. De los pulmones a, va a darse la propagación hematógena. Esta propagación va a tener dos resultados. Va a causar bien la balamutiasis cutánea o también va a ir al tracto respiratorio inferior. Del tracto respiratorio inferior va a migrar al sistema nervioso central y aquí es donde va a causar lo más grave, por así decirlo,
que sería la encefalitis amebiana granulomatosa. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta, la encefalitis amebiana granulomatosa. En cuanto a su patogenia, mm, bueno, primero, va a evadir la respuesta inmune por mm, por esta tepeasa, que sería el ectoatepeasa. Esto va a hacer que esta ameba pueda evadir de forma exitosa la respuesta inmunitaria que tu cuerpo pues tenga. También se va a diseminar a través de la sangre, ya lo mencioné, y los dos órganos principales que se van a ver afectados van a ser tanto el cerebro como la piel. Acá sería encefalitis amebiana por Balamutia, o sus siglas en inglés BAE. Esto, esta encefalitis va a ocurrir así. Primero, esta ameba va a cruzar la barrera hematoencefálica, se a dar, va a comenzar la producción de la interleucina 6, que es una interleucina que está muy relacionada con la inflamación. Esta interleucina 6 se va a encargar de aumentar la permeabilidad. Esto es lo que va a ayudar a que la balamutia cruce la barrera hematoencefálica, el aumento de la permeabilidad por la interleucina 6. Esta, este cruce, sí, el hecho de que la ameba cruce la barrera hematoencefálica se va a dar por tres mecanismos, se podría decir. El primero sería por los receptores dependientes de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Son estos receptores adhesivos, por así decirlo, que hacen que haya pues adhesión. Esto va a causar la adhesión del endotelio, la adhesión de esta ameba con el endotelio y va a hacer que cruce la barrera hematoencefálica. Otra sería mediante la interacción de ciertas proteínas como la sonula y la ocludina. No sé si les voy a preguntar esto porque esto es muy rebuscado, creo yo, pero igual, como dato. La interacción con proteínas como la sonula y la ocludina. Y el más común sería el daño y la penetración del, del sistema nervioso central. Ahora pasaríamos a la epidemiología, que es muy corta. Esta, básicamente, ya lo mencioné, su infección se va a dar por las heridas abiertas o por la diseminación desde los pulmones. Los más afectados serían las personas menores de 15 años y las personas mayores de 60 años. En cuanto al diagnóstico, es similar a la otra ameba que mencioné. Vas a tener que tener en cuenta que esta persona te tiene que referir a haber tenido cierta exposición con el agua dulce, ya sea el haberse bañado en un lago, en un río, en agua dulce. Se le va a extraer líquido cefalorraquídeo y se va a pasar a la vista microscópica. Esto puede ser por por dos importantes tinciones, la tinción hematoxina-eosina o la tinción Giemsa. Y por último, la prevención, aquí ya había mencionado en la anterior dos, que sería la cloración de piscinas y el no bañarse en lagunas estancadas. Lo mismo sería aquí, solo que aquí aumenté también algo que los podría diferenciar de la otra, que sería no exponerse al polvo por lo mismo que mencioné. Esta es una ameba que también se disemina por vía cutánea. Entonces, no exponerse al polvo, mm, eso. Y también la limpieza y mantenimiento adecuado de los lentes de contacto, porque también han habido casos que han mencionado que se da una infección por el lentes de contactos infectados de esta ameba. Bueno, ahora tendría las dos últimas preguntas, que serían, la primera, la ameba cruza por la producción de que ocasiona, eso lo podrían responder, creo que un minuto para eso, ¿está bien? ¿Me lo pueden mandar por privado? Ya, la ameba cruza por la producción de y que ocasiona. Sí lo mencioné, creo, en el PPT decía. No, sí, pero no.
o sea, sí ocasiona eso, sí ocasiona eso, sí, amebiana, pero no me refiero a eso, sino que la ameba cruza la barrera hematoencefálica por la producción de interleucina 6 y ocasiona, ¿sí lo mencioné? Sí, ocasiona el aumento de la permeabilidad. No se deben olvidar de eso porque eso es por lo principal que la ameba cruza la barrera hematoencefálica, el aumento de la permeabilidad. Ok, sí, está bien. Ya, lo segundo sería, ¿cuál es la forma infectante y dos manifestaciones clínicas importantes? Yo creo que lo mencioné, sí lo mencioné. Ah, no le mencioné la forma infectante, perdón. Sí, no lo mencioné. La forma infectante serían las dos, serían ambas formas infectantes. Pero sí las mencioné las manifestaciones clínicas, las dos más importantes. Así que sí lo pueden decir, creo. ¿Por privado o por el chat normal? Son dos que mencioné, las más importantes y que quiero que se lleven de esta clase, de este introductorio. ¿No se acuerdan? A ver, un poquito más de tiempo. Creo que no. Ya, bueno. Las primeras era la balamutiasis cutánea, lo mencioné, a ver, balamutiasis cutánea, creo que sí lo puse. Sí, la balamutiasis cutánea y la encefalitis amebiana granulomatosa. Esas serían las dos manifestaciones clínicas más importantes. Bueno, no sé si manifestaciones clínicas se le podría llamar. Creo que formulé mal la pregunta, perdón. Pero estas serían, sí, creo que está bien, manifestaciones clínicas. Bueno, eso sería lo principal que causa, las dos cosas principales que causa. Eso sería todo de mi parte. Y como último, quisiera invitarles a poder ir a la página, al Instagram o al Facebook. Creo que aquí está. Al Instagram o al Facebook, que ahí está, tenemos tres publicaciones de justamente el tema que expuse de las amebas, tanto Naegleria, Cantamueva y Balamutia mandrilaris. Ahí están de forma más, como flashcard, de forma microscópica, como lo van a ver en su práctica probablemente. Y eso sería todo. Muchos éxitos en su en su inicio de cuarto ciclo y yo sé que pueden. Y no se olviden que si aprobar los exámenes de MIP quieres revisar nuestros flashcards debes. Eso sería todo de mi parte, de la expo de hoy. Espero que les haya servido. Gracias. Ya, bueno. Eh, ¿Cómo dejo de compartir?